Buenos días a todos. Estamos en el seminario universitario de Ingeniería en Sistemas de Información, el taller número 4. Bueno, después del examen estamos un poco más relajados, estamos algunos cansados aparentemente. Bueno, vamos a ver algunos temitas nuevos que son muy importantes, pero primero les voy a mostrar el aula. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ingresar al campus. Bueno, sus notas, sus calificaciones las van a ver aquí en calificaciones, ¿sí? Van hacia abajo y acá están las tareas, ¿sí? Son distintas tareas. Ustedes tienen acá calificación, primera instancia de evaluación, comisión 4. Ingresan ahí, van a la tarea y ahí van a poder ver las notas. ¿Está? La nota es aprobado o desaprobado. O sea, no importa, ahora tienen notas con números, pero a partir de 6 ya es aprobado. ¿Está? Entonces, hayan sacado 6 7 8 9 10 es aprobado. ¿Está? Si no, si tienen menos de 6 está desaprobado y tienen que hacer el recuperatorio. ¿Está? No hay ningún desaprobado en este curso. Así que hubo alguien que tuvo un problema con la plataforma y que por eso se habilitó para que pueda rendir hoy. Entonces, no hay ningún inconveniente, creo. Todos los que estuvieron presentes están aprobados. Bien, otra cosita que les quería decir es que el martes y el jueves vamos a tener clase a las 5 de la tarde. ¿Está? Entonces los espero a todos en ese horario, por favor, no a las 7 como veníamos teniendo. ¿Sí? Y respecto de la plataforma, también acá en instancia de evaluación y proyecto integrador de sistema, el compañero que tiene que rendir, si se va hacia abajo, aparece una instancia de evaluación 1 del sábado 12 del 2 del 22. ¿Está? Eso está habilitado a partir de las 10 de la mañana. Entonces el compañero González, a ver, González Juan Pablo puede rendir ahí. ¿Sí? Bien. Vamos entonces al taller número 4. Vamos a ver algunos conceptos, recordar un poquito lo que es pseudocódigo, algoritmo, concepto de datos, tipos de datos, tipología de datos, estructuras, clasificación, datos simples, operadores, asignación, entrada y salida de información y operaciones de entrada y salida. Muy bien. Aquí tienen un documento que es el documento principal, ¿sí? Y una URL que es un video, ¿sí? Tienen varios videos acá en esta unidad. Por favor, mírenlo, está muy bien explicado, ¿sí? Operadores, entradas, salidas, la sentencia leer y escribir,
¿Está? Por favor, tómense el fin de semana, no se relajen porque son temas muy importantes. Es acá, digamos, donde empieza en realidad todo lo que es la parte fuerte del seminario. Y después al final tienen el cuestionario de repaso. Siempre les recomiendo hacer varias veces este cuestionario de repaso porque aquí están algunas de las preguntas que van a entrar en la evaluación. ¿Sí? Entonces de paso van practicando y van fijando los conceptos. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con algunos conceptos. Si no hay ninguna pregunta respecto a lo anterior, vamos a ver lo que son conceptos fundamentales sobre el desarrollo de los algoritmos. El taller 4. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que era algoritmo, que teníamos un problema. Después de analizar ese problema, teníamos una solución algorítmica, ¿sí? Pregunto, ¿hay un solo algoritmo para un problema? No. No, profe. ¿Cuántos hay? Cada uno podría crear un algoritmo diferente. Muy bien. ¿Y cuál sería el que tendría que elegir yo? El más eficaz. Muy bien, muy bien, muy bien. Estudiaron, leyeron. Entonces, tenemos un algoritmo, es una secuencia finita. Recuerden estos términos, tiene que ser finito, de instrucciones para resolver un tipo específico de problema, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que tiene que ser finito, definible, tiene que tener una entrada, una salida y tiene que ser efectivo, ¿sí? Teníamos algunos ejemplos que vimos en la clase pasada de algoritmo cotidiano, que hicimos todo un desarrollo, ¿sí? Y un algoritmo matemático, ¿sí? Entonces, las características de los algoritmos tienen que ser, entonces, definido y confiable, o sea que yo puedo ejecutar varias veces ese algoritmo y debo tener el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, este algoritmo que está hecho, un algoritmo matemático, ¿sí? Fíjense que yo tengo, leer es ingresar un dato, ¿sí? Ingreso un dato de N1, N2 y N3, ¿sí? Ingreso entonces tres datos. Esto N1, N2 y N3 son los nombres de las cajitas donde yo voy a colocar el elemento que ingreso. ¿Está? Entonces, hay una cajita que se llama N1. Entonces, cuando yo pongo leer N1, la máquina me va a estar pidiendo que yo ingrese un dato, ¿sí? Yo puedo ingresar el número 5, por ejemplo, ¿sí? Después digo, leer N2. Puedo poner así, separado por coma, o puedo poner una instrucción debajo de la otra, ¿está? Entonces, si pongo leer N2, me va a pedir un segundo dato, ¿sí? Entonces, supóngase que ingresamos un 3, ¿sí? Después, leer N3, me va a pedir un tercer dato, ¿sí? Entonces, el usuario va a tener que ingresar otro dato, ¿sí? Entonces, supóngase que es un 1, ¿está? Entonces, N1, N2, N3 son nombres de variables, ¿sí? Son nombres que le colocamos a la cajita. Dentro de la cajita van a tener valores. Esos valores pueden ser variables, puede ser un 5, puede ser un 8, puede ser un 10, lo que ustedes coloquen al momento de ingresar el dato. ¿Está? Luego tenemos un prompt, que es una variable también, ¿sí? Donde vamos a hacer la suma de los tres valores dividido 3. ¿Está? Entonces, esto
vamos a colocar la suma de los 3 dividido 3, lo vamos a colocar en prom. Acá le quería resaltar algo, que esto es una asignación, y una asignación se coloca con 2 puntos igual, ¿está? No con un igual, ¿eh? Es esa el símbolo que determinamos nosotros que vamos a utilizar en este seminario, ¿está? Hay algunos que ponen el igual, sí, no está mal, pero para el caso del seminario nuestro vamos a poner siempre para la asignación 2 puntos igual. ¿Está claro? Entonces, vamos a operar. N1, ¿cuánto dijimos que le íbamos a colocar? ¿Qué valor? 5. Un 5. Más N2, Un 3. un 3, son 8. Más N1, Un 1. un 1, que serían 9, ¿sí? 9 dividido 3, ¿cuánto sería? 3. 3. 3. Entonces, prom, ¿cuánto vale? 3. 3. 3. Muy bien. Y cuando yo le doy escribir prom, me va a estar mostrando qué cosa. El 3. El 3. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense. A ver, espérenme 2 segundos. Tenemos entonces que debe ser confiable, definido, indicar un orden, ¿sí? O sea, una serie de pasos en orden, ¿eh? Porque si yo coloco el promedio, calcular el promedio arriba y el leer abajo, no voy a poder hacerlo, ¿no? Porque no voy a tener los valores que ingreso, ¿sí? Entonces tienen que tener un orden, ¿sí? No es lo mismo colocar el promedio arriba y el leer abajo, o el escribir arriba y el leer abajo, ¿está? Siempre tienen que tener un orden. Y tiene que ser finito, ¿eh? Tiene un inicio y un final. No puede ser infinito, ¿eh? No puedo hacer siempre lo mismo, no. Un principio y un fin. Las técnicas para la formulación de algoritmos, ya habíamos visto la clase pasada que teníamos el pseudocódigo y teníamos los diagramas de flujo, ¿sí? El pseudocódigo nació como un lenguaje que es muy parecido al inglés, ¿sí? Como un medio para representar las estructuras de control de programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Es un conjunto de técnicas para diseñar y escribir programas. Ya vamos a ver nosotros cuáles son esas técnicas, ¿sí? O sea que hay un método que ustedes tienen que aprender para la construcción de esos programas. Aquí tenemos algunas de las características de los algoritmos que tienen que poseer un punto de entrada y uno de salida, ¿sí? Todas las acciones deben ser accesibles, que exista al menos un camino que lleva del principio al fin, y no poseen ciclos infinitos, ¿sí? Esas son las características. Y luego tenemos el teorema de programación estructurada que vimos anteriormente, que es un método que vamos a utilizar, y este teorema afirma que todo algoritmo estructurado puede ser escrito utilizando 3 tipos de estructuras de control: la secuencial, la condicional y la repetitiva. La repetitiva ustedes no lo van a ver ahora en este seminario, sí lo vamos a mencionar y vamos a mirarla para que lo conozcan, pero vamos a trabajar sobre todo en la secuencial y las condicionales.
Acá tenemos un ejemplo de estructura secuencial, ¿sí? En diagrama de flujo y en pseudocódigo. Tenemos acción, supónganse que hagamos el ejemplo de la torta, ¿sí? Acción torta es. En el ambiente vamos a colocar todos los elementos de la torta, ¿sí? En el caso de que tenga un programa, lo que hago es definir los que son constantes y variables. Ya vamos a ver los conceptos de constantes y variables. ¿Está? Y en el algoritmo lo que hago es realizar las distintas acciones para llevar a cabo la torta. ¿Está? Y voy a tener acción n, ¿sí? Una vez que realizo la torta, la última acción sería como la torta terminada, ¿no es cierto? Y eso puedo mostrar, ¿sí? La torta terminada y ahí termina la acción. ¿Está? Siempre entonces tenemos un inicio, una secuencia de pasos, ¿sí? Y un fin. Y en diagrama de flujo se representa por un rectángulo cada acción. Acción 1, acción 2, acción 3 y así. Una cosita que quería mostrarle acá es que la estructura en pseudocódigo es siempre esta. Esta es la que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Acción torta es. Acción promedio es. Definimos el ambiente, realizamos los pasos del algoritmo y después ponemos fin acción. ¿Está? En cada una de las líneas o cada una de las acciones termina con un punto y coma. ¿Sí? Eso es parte de la sintaxis del pseudocódigo que vamos a ocupar nosotros. Luego tenemos los condicionales y son varios, son 3, ¿sí? De selección simple, donde ingresa una pregunta y tenemos por sí, realizamos una serie de pasos y en este caso por no realizamos nada. ¿Está? Entonces, yo puedo preguntar acá, ¿llueve en el lugar donde yo estoy? En la ciudad donde yo estoy. ¿Llueve? ¿Sí o no? Por sí, puedo decir salgo con paraguas. ¿Sí? Por no, no hago nada. ¿Sí? Salgo así nomás. ¿Se entiende? Entonces, siempre una pregunta, la selección simple es por sí, por verdadero de esa pregunta que realizo, se realizan una o más instrucciones. Y por no, no se realiza nada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora tenemos los condicionales dobles. En este caso, yo realizo una pregunta, por verdadero realizo una acción o una serie de instrucciones y por falso realizo otra acción y otra serie de instrucciones. ¿Está? Entonces puedo preguntar, ¿llueve en el lugar donde yo estoy? ¿En la ciudad donde yo estoy? Por sí, digo, llevo paraguas. Por no, digo, llevo sombrillas. Porque supongo que si no llueve, hay sol, ¿no? Entonces, llueve, por sí, llevo paraguas. Por no, llevo una sombrilla. ¿Está? ¿Se entiende? Siempre se realiza una opción. Por verdadero de la pregunta o por falso de la pregunta. ¿Está? Y luego tenemos una selección múltiple. Esta selección múltiple, de acuerdo a lo que sea la condición, ¿sí? Yo puedo realizar una u otra tarea. Supónganse que son los días de la semana, ¿sí? El día 1 es el domingo, ¿sí? Entonces la condición 1, si es 1, entonces yo realizo las tareas del domingo. Por no, es la condición 2, o sea, el día 2.
por sí de esa condición, realizo las tareas del día lunes. Por no de esa condición, voy y pregunto si es el día 3, el día 2, perdón. Entonces, en ese caso, el día 3. Entonces, por sí realizo entonces las acciones del día martes. ¿Está? Y así por cada día de la semana hasta el 7. ¿Está? Entonces, de acuerdo a esa opción que ingresa o esa selección que se realizan actividades distintas en uno u otro caso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y luego tienen las repetitivas, que es lo que yo les decía que no lo vamos a ver ahora en el seminario, pero tienen aquí el ejemplo de acciones que son repetitivas con el mientras, hacer mientras y el repetir. ¿Está? Son 3 instrucciones que van a ver también después en una de las materias un poquito más adelante cuando empiecen el cursado. Bueno, aquí tenemos los tipos de datos, ¿sí? Tenemos datos numéricos, que representa una cantidad o valor determinado, alfanuméricos, que representan información textual, puede ser también una mezcla de números y letras, ¿sí? Y lógicos es aquel que puede tomar uno de 2 valores posibles, verdadero o falso, sí, no. Bueno, acá vamos a ver algunos tipos de datos. Ustedes me van a ir diciendo a ver de qué son. A ver, un importe total de la compra de un supermercado. ¿Qué tipo de dato es? Numérico. 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 A ver, muy bien. La calificación del examen. Numérico sería. Numérico. Nombre y apellido de un empleado. Alfanumérico. Alfanumérico. La edad de un paciente. Numérico. Numérico. Muy bien. ¿El cliente es deudor o no? Lógico. Lógico. Muy bien. ¿La patente de un automóvil? Alfanumérico. Alfanumérico. Muy bien. Bueno, alguien me estaba hablando en el chat. Figueroa, Yael. ¿Puede ser? Figueroa, Yael. A ver. Figueroa, que no pudo hacer el examen. ¿Y por qué no pudo hacer el examen, Figueroa? ¿De qué grupo es? ¿De este grupo? Decime, escribime bien tu apellido, por favor, porque no lo encuentro acá. ¿De qué comisión sos?
Sí, pero ¿de qué clase, de qué comisión? ¿Y si 3? Bueno, ahora estamos en el 4, pero bueno, te miro acá a ver. Figueroa Andrés, ¿no te deja entrar? Bueno, ahora miro. em, un segundito, chicos. ¿No está el cuestionario todavía? Bueno, entonces esperemos un segundito. Dejo de compartir. Voy a mirar esto que me consultan los compañeros y ya me conecto con ustedes, ¿eh? Seguimos. Un segundito, por favor. Bueno, ¿se pueden fijar ahora, chicos? Creo que ahí estaría ya. ¿Me pueden confirmar, por favor, que pudieron ingresar? Bueno, muy bien. No, está bien, está bien. Bueno, rindan tranquilos nomás entonces. Hasta las 13 tienen tiempo, ¿eh? Bueno, seguimos entonces, chicos, con ustedes. Estamos aquí. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver la presentación, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Luego tenemos estructuras de datos simples. Tenemos variables y constantes. Variables, dijimos, que son algunos valores que se colocan en cajitas y que pueden ir cambiando a lo largo del programa, ¿no? Durante la ejecución del algoritmo o el programa, ¿sí? Entonces, dice que son las posiciones o lugares de la memoria donde los programas pueden almacenar información y pueden variar durante la ejecución del programa. ¿Está? Entonces, en algún momento una variable result es a más b, ¿sí? Y luego otra variable result puede ser otra operación, ¿sí? Puede ser a más b más c dividido 2. ¿Está? Entonces, esa variable result, que en un momento tenía un valor, después, al hacer el siguiente cálculo, toma otro valor. ¿Está? Entonces, esa cajita que se llama result, primero tenía un valor y luego cambió. ¿Está? Y las constantes son cajitas que tienen el mismo valor desde que ingresa el sistema o el programa hasta que termina.
¿tá? No se modifican. Entonces permanece constante durante la ejecución del programa, ¿sí? Tenemos aquí constantes, por ejemplo, lado 1 es igual a 80 y lado 2 es igual a 120, ¿sí? La variable sería lado 1, perdón, la constante, el nombre de la constante sería lado 1 y el nombre de la otra constante sería lado 2. ¿Está? Y no cambia. Siempre es el mismo valor. Las variables, por el contrario, cambian los valores. ¿Está? En este caso tenemos un ejemplo de una variable denominada a. Se llama a la variable. Al inicio, la variable está indefinida. No tiene ningún valor. ¿Sí? Entonces, siempre cuando se ingresa a un programa, a ejecutar el programa, se pone a cero las variables. ¿Por qué? Porque no sé qué contiene esa variable en ese momento determinado. Entonces, para evitar todo error, siempre se pone a cero las variables. ¿Está? ¿Cómo se hace la asignación de valores? Con el 2 puntos igual. ¿Está? Entonces, en este caso, les digo que A toma el valor de 0. ¿Sí? Con esto, 2 puntos igual, le estoy diciendo que le estoy cargando el 0 en la cajita que se denomina A. ¿Sí? Luego puedo hacer una serie de pasos y acá en algún momento del programa puedo hacer una operación. Esa operación es que A tome el valor de A más 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale A en este momento? Acá, en esta instrucción. ¿Alguien puede calcular? ¿Este A cuánto vale? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá viene de acá arriba con este valor de 0, ¿no? Que yo ya le asigné. Más 1. ¿Cuánto valdría Es esta 1. A? 1. Muy bien. Entonces, 0 más 1, 1. O sea que esta cajita que se denomina A, en un principio tenía un 0 y ahora tiene un 1. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos las variables y las constantes. Las variables tienen valores variables que pueden ser numéricos, alfanuméricos o lógicos. Y las constantes tienen un valor que es constante que puede ser números y letras. ¿Sí? Eso es el contenido que puede tener la cajita, ¿no? Entonces, los operadores y operandos pueden ser aritméticos, relacionales y lógicos. Los aritméticos, tenemos el operador suma, resta, multiplicación, tienen esta barrita que es la división real, ¿sí? El div, que es una división entera, el mod, que es el resto, ¿sí? Tienen la exponenciación o la potencia, el valor absoluto de un valor. Ustedes escriben menos 2, por ejemplo, y tienen el valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de 2 es 2. ¿Sí? El trunc, que es truncar la parte entera de un valor con decimal, siempre toma la parte entera. Y el redondeo es cuando tienen, por ejemplo, 4,8 y le hacen un redondeo a 5. ¿Está? Entonces, vamos a escribir. Con la suma yo puedo operar, por ejemplo, ¿sí? A más, puedo colocar otra variable o un valor fijo, ¿sí? A más 5. ¿Sí? Menos, puedo ser A
menos b. Acá en este caso estoy utilizando dos variables. ¿Está? Recuerden que estas cajitas pueden tener distintos valores de acuerdo a lo que el usuario va cargando. ¿Sí? En la multiplicación puedo hacer también a por b. En la división real puedo hacer, por ejemplo, acá les voy a escribir un número. 9 dividido 2. ¿Cuánto les da eso? 4,5. 4,5. Bueno, ahora en esta instrucción div, si yo coloco 9 dividido 2, ¿cuánto me daría? División entera. Solamente se coloca el número entero. ¿Está? No con decimales. ¿Está? Ahora si ocupo esta otra instrucción, mod, digo 9 mod 2 igual, ¿cuánto sería ahí? El resto de la división, ¿cuánto sería? 0,5. No, el resto de la división. Si vos tenés 9 dividido 2, esto es un 9, ¿no? 4 por 2, 8. Al 9, 1. ¿Cuánto es el resto? El 1. Ah, el Bien. 1. Entonces, 9 mod 2 es igual a 1. ¿Está? Y acá 9 div 2 es igual a 4, porque siempre se toma la parte entera nada más. ¿Está? Ahora el tema de la exponenciación. ¿Sí? Puede ser este sombrerito o pueden ser dos asteriscos en la parte superior. ¿Está? Entonces yo hago 3 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 9. Entonces 3 al cuadrado. ¿Sí? Así se representaría. ¿Sí? O 3, los dos asteriscos, al cuadrado. ¿Está? Luego tenemos esta instrucción que es el valor absoluto. ¿Sí? Es el valor absoluto de este valor, ¿cuál sería? 5. 5. Bien. El trunc de el valor que calculamos recién, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el trunc de esto, de 4,5? 4. 4, porque trunca solamente la parte entera, les dice, ¿sí? Ahora, si yo tengo un redondeo, vamos a poner un número un poquito más grande, 4,8, un redondeo, ¿cuál sería? 5. 5. 5. ¿Está? Entonces, bien. ¿Estamos? ¿Quedó Sí, sí. claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Hola, profe. Hola. Buenos días. Disculpe que le moleste su clase. Soy Sergio Fernández Easy 3. Yo estaba en la lista de lo que no voy a rendir y estaba por rendir ahora y tengo el candadito en el cuestionario. Por eso me entré a su clase a molestarle. Disculpe. ¿Cómo es el apellido? Sergio Fernández, de Easy 3. Yo estaba el jueves, me quedé hasta lo último y le dije mi nombre que no pude rendir. ¿Y no podés entrar? No tengo un candadito, no sé si es porque todavía no está habilitado o no sé. ¿El resto pudo ingresar? ¿No sabes? ¿Los otros Sí, sí, compañeros? pudo.
Sí, yo estaba hablando con un compañero, me dijo que sí puedo ingresar, Mm, que te consulte nomás. bueno, si a ver cuánto me falta. Em, tenés tiempo hasta la una, así que yo termino en un rato y me fijo tu caso, por favor. Yo me voy a Dale, quedar, profe, disculpe. yo me voy a quedar conectada acá hasta que Ujú. solucionemos. Una vez que termine la clase, me quedo conectada hasta que solucionemos tu problema, ¿sabes? Dale, dale, Así dale. que entra para cerca de las 11:20, 11:30. Dale, dale. Estamos. Chao, chao. Bueno, chau, chau. Bueno, seguimos entonces, chicos. Bien. Operadores aritméticos. Aquí tenemos algunos ejemplos. 13 div 2, ¿cuánto sería? 3,5. No, se me requedó. 2. 6,5 se me quedó. ¿Por qué no es 6,5? Y es 6. ¿Qué dijimos del Divide, div? pero solo muestra la parte entera. Claro, es la división entera. No es lo mismo hacer 13 barrita 2. 13 barrita 2 sería 6,5. Ahora, 13 div 2 es 6. 13 mod 2, ¿cuánto sería? 1. 1. Muy bien. El valor absoluto de 12, de menos 12, Sería 12. 12, muy bien. El valor absoluto de 12, ¿cuánto sería? Sería 12 también. 12 también, muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De los operadores. Utilizamos la suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? Hasta ahora es como lo conocemos, ¿no? La división, que es 10 dividido con barrita 4, es 2,5, ¿sí? Ahí está la diferencia. 10 div 4 es igual a 2, es la parte entera, ¿sí? 20 mod 3 es igual a 2, es el resto siempre de la división. ¿Está? 5 mod 7, no se puede hacer esa operación, ¿no? O sea, 5 dividido 7 de forma entera no se lo puede hacer. Entonces el resto es 5. ¿Se entiende ahí, Sí, profe. chicos? Bien. Sí, sí. Bueno, después tenemos 4 al cuadrado. Fíjense que tenemos el sombrerito. También podemos tener los dos asteriscos. ¿Está? Bueno, estos son unos ejemplos. Y acá tenemos los operadores relacionales. Tienen que aprenderse bien los símbolos estos, ¿sí? Menor que, mayor que, igual que. En esta comparación siempre ocupamos dos valores, ¿no? Pueden ser una variable y una constante, una variable y un valor X, ¿está? Tenemos luego menor igual que, mayor igual que y distinto o diferente de. ¿Está? Entonces, yo puedo tener una comparación si A es menor que 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces se realiza tal acción. Contrario, se realiza tal otra acción. ¿Está? Entonces, también podemos ocupar, por ejemplo, si A
es mayor que B, en este caso estoy utilizando dos variables, ¿sí? Independientemente de el nombre, cada variable, cada cajita tiene un contenido. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Alguna Sí, duda? profe. Sí, profe. Muy bien. Sigamos. Esto es importante que ustedes tengan presente. Anoten, por favor. La prioridad de los operadores aritméticos y lógicos. ¿Sí? Primero se realiza la potencia. ¿Está? Tiene una prioridad alta. Es lo primero que se tiene que hacer. Vieron que cuando ustedes están en matemática y hacen las operaciones combinadas, primero ustedes ya saben que tienen que separar en términos y la suma y la resta son los separadores de términos. ¿Sí? Bueno, acá Sí. cuando tienen una operación compleja, ustedes saben que primero tienen que hacer la potencia. ¿Está? Luego tienen con prioridad media el producto, la división real y la división entera. Y luego la suma, la resta y el mod. Y luego los relacionales. ¿Está? Este es el orden. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos que A es igual a 4 y B es igual a 3. ¿Sí? Entonces, acá preguntamos, ¿A es mayor que B? Sí. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 3, ¿no es cierto? Claro. Entonces es verdadero. ¿Está? Esta afirmación, A menos 2 es menor que B menos 4, vamos a hacer el cálculo. A menos 2, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Es menor que 3 menos 4? Menos 1. Es menos 1. ¿Es menor o no? ¿2 es menor a menos 1? No. No. ¿Sí? Entonces es falso. Bien. Bueno, algunos ejemplos. Acá, ¿cómo es la prioridad entonces? Los asteriscos. O sea, sería la potencia, ¿no? Los asteriscos son potencia, ¿sí? Sí, sí. Luego, La división. luego sería la suma, ¿no es cierto? Bien. ¿Te da eso? 825. ¿Calcularon? ¿Está bien? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, es así. Bien, bueno. Operadores lógicos. Tenemos la negación, la conjunción y la disyunción. Entonces, negación es no, no hago esto, ¿sí? O tienen una afirmación y lo contrario sería la negación de esa afirmación, ¿no es cierto? Y la conjunción es cuando se deben dar dos condiciones, ¿está? Entonces, por ejemplo, si llueve, llevo paraguas y botas, las dos cosas, ¿está? Entonces ahí estoy diciendo que necesito las dos cosas si llueve, ¿está? Y cuando es disyunción, ¿sí? Digo, a ver, si llueve, si la condición es verdadero, ¿está? Entonces puedo llevar, o sea, no sería el mejor ejemplo, o sea, dependiendo del tiempo,
dependiendo del tiempo, puedo llevar o paraguas o sombrilla. ¿Está? Entonces, esto quiere decir que no voy a llevar las dos cosas. Voy a llevar una u otra. ¿Está? Sin embargo, en la anterior tengo que llevar las dos cosas. Llevo el paraguas y llevo la bota. ¿Está? Es este elemento y este otro elemento. Y en el de abajo es este elemento o este otro elemento. ¿Está? Acá tenemos una tablita de verdad. Usamos dos variables, ¿sí? A y B. Y hacemos todas las combinaciones posibles. Si A es falso y B es falso, si A es verdadero y B es falso, si A es falso y B verdadero, y si A y B son verdaderos. ¿Está? Para obtener menos A, o sea, la negación de A, siempre es lo contrario de lo que es A, ¿no es cierto? O sea, si es falso acá es verdadero, si es verdadero es falso, si es falso es verdadero y si es verdadero es falso. Para obtener menos B siempre es lo contrario a B. Entonces, si es falso es verdadero, si es falso es verdadero, si es verdadero es falso y si es verdadero es falso, ¿sí? Ahora, vamos con la conjunción A y B. Se debe cumplir las dos condiciones, ¿sí? A y B, ¿está? Bueno, tienen que ser las dos verdaderas para que A y B sea verdadera, ¿está? O sea que si yo tengo dos falsos, es falso. Si yo tengo una verdadera y una falsa, es falsa. Si yo tengo falso y verdadero, es falso. Y se deben cumplir que las dos condiciones sean verdaderas, ¿sí? Que yo lleve los dos elementos para que esto sea verdadero. ¿Está? Y cuando es una disyunción, cuando es O, es verdadero cuando una de las variables es verdadera, ¿sí? Una o las dos, ¿sí? Si son falsas las dos, es falso, pero basta con que una sea verdadera para que la condición sea verdadera. ¿Está? Entonces acá tenemos un verdadero y falso, es verdadero. Un falso y verdadero es verdadero. Y un verdadero y verdadero es verdadero. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí se entiende. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos la asignación que les decía yo que vamos a ocupar nosotros este simbolito, ¿sí? Dos puntos igual. Entonces, en la asignación ponemos la variable A, por ejemplo, ¿sí? Toma el valor de un valor X que puede ser, por ejemplo, 2. ¿Está? Entonces, esta cajita que se denomina A, ahora tiene en su contenido un valor 2. ¿Estamos? Bien. Bueno, aquí vamos a ir viendo entonces bueno, aquí vamos a hacer entonces un ejemplo, ¿no? X toma el valor de 10. Estas son todas acciones, ¿no? X toma el valor de 10. Y toma el valor de 6. ¿Cuánto sería result en este caso? Y, ¿cuánto dijimos? 6. 6. Mod 2, ¿cuánto sería result?
¿Cuánto valdría result ahí? Mod era el restante, profe. El resto, sí, sí. 0 sería. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo 6 dividido 2 es 3 por 2, 6, al 6, 0. ¿Sí? Esto es 0 el resto. ¿Está? Bueno, ahora, result. Toma el valor de x más y al cubo. ¿Cuánto es x? 10, 10. ¿Cuánto es y? 6. 6. Bueno, ¿cómo hago el cálculo acá? Primero haces la potencia. Bien. ¿Cuánto me daría 6 al cubo? 216. Bueno, 216 más x. 226. 226 sería result, ¿no? Bien. Ahora, result va a tomar el valor de result dividido 2 div 3. ¿Cómo hago esto? ¿Cuánto me daría acá? ¿Cuánto vale result? 226. Muy bien. 226. Dividido 2, ¿cuánto sería? 113. 103. $113. Dividido, div 3. Y ahí te quería 37, ¿puede ser? Por el entero. Muy bien. Solo la parte entera. ¿Está? Por el div que tenemos acá. Muy bien. Genial. Bueno. Acá tenemos algunos ejercicios, chicos. A ver el ejercicio 1. ¿Cómo sería esto para resolver? Sería primero 2 al cubo, después se multiplica por 2 y a eso se le suman 5. Sería primero 2 al cubo. Después a ese resultado se le multiplica por 2 y luego se le suma el 5. Muy bien, dijo el compañero. ¿Así están de acuerdo ustedes? Sí, profe. Bien. Muy bien. El ejercicio 2, ¿cómo sería? X toma el valor de 2 y toma el valor de 3. Entonces, ¿cuánto sería result en este caso? Esto sería 2, esto sería 3 y esto sería 2, ¿no? 6. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8 menos 2, 6. 6. Bien. Bueno, acá tienen otro ejercicio donde vemos que las variables o los nombres de las variables pueden ser letras, como está acá, o puede ser una palabra representativa de lo que va a contener ese, del valor que va a contener esa cajita, ¿no? Por ejemplo, acá se llama 1, se llama 2, se llama result, ¿sí?
En este caso tenemos 1 que toma el valor de 10, 2 toma el valor de 200. Bueno, aquí tenemos 1 menos 200. 1 menos 2, perdón. ¿Cuánto daría acá? Sería Menos 190. 10 menos 200, ¿no? Claro. ¿Cuánto sería entonces ahí? ¿Cuánto me dijo la señorita? Menos 190. Menos, 190. pero menos. Mirá, acá. Eso le quería preguntar, no sé qué es absoluto. Absoluto es el valor absoluto de cualquier número. ¿Sí? En matemática habrán visto ustedes cuál es el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es, si el número es negativo, es positivo. Si el número es positivo, es positivo. ¿Sí? Siempre es Pero el valor positivo. para que sea un valor absoluto tiene que estar en el número entre barras para considerar. Por las dos. Pero acá tenés una función que se llama abso en programación. Sí, sí, no. Le explicaba no a ella porque en matemática se le presenta entre barras. Ah, en matemáticas sí. Pero acá tenemos una función que se denomina absoluto, ¿sí? El absoluto si vos tenés el absoluto de menos 190, como en este caso que dio menos 190, ¿sí? El absoluto es siempre 190, ¿sí? Y acá, trunc, ¿cómo sería? Result, ¿cuánto vale acá? 190. 190, bien. 190. 1, ¿cuánto vale? 10. 10. Bueno, ¿cómo sería acá entonces para resolver? Primero la potencia. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Entonces acá tenemos 190 dividido 3, 63,3. 63,3 menos 100. ¿Cuánto le daría ahí? Menos 36,6 puede ser. Menos 36,6. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate que acá después tenemos que, a ese valor tenemos que aplicarle el trunc, ¿sí? La función trunc, que es tomar solamente la parte entera. Entonces, ¿cuánto sería la parte entera? Menos 36. Menos 36. Exacto. Eso es el valor de 1 ahora, ¿no? Bueno, ahora result. ¿Cuánto tiene 2? 200. 200. 2 vale 200. Menos 1. ¿Cuánto vale 1? Menos 36. Menos 36. ¿Sí? Y a eso lo tengo que elevar a la potencia de cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cuánto daría En esto de este acá? caso, Sí, decime. primero se haría lo que está entre paréntesis. Exacto, sí, sí. ¿Cuánto daría acá? 164. ¿Cuánto? 164. ¿Todos están de acuerdo? Sí, creo que sí. Sí, sí, creo que sí, también. Acá hay un detalle, ¿eh? Miren. Menos
menos, Ah, menos y menos, más. más 136 quedaría. 236, ¿sí? Entonces 236 al cuadrado. Eso es lo que iría en la variable resulto. ¿Está? Profe, Sí. una consulta, porque no me quedó claro. ¿Dos asteriscos es a la potencia y un asterisco también sería a la potencia o No, es es un ahí producto. multiplicando? Es un multiplicando, sí. Un producto. Ah, ok, ok. El sombrerito y los dos asteriscos son potencia. Es lo mismo. El mismo símbolo. Bueno, es la misma función y símbolos distintos. Ok, ok. Bien. Bueno, acá hay un video. Acá hay un video, chicos, que bueno, que les voy a dejar para que ustedes miren. Están todos los videos en las páginas del documento principal y en el campus. Así que miren con detenimiento porque está muy bien explicado. Si tienen dudas, me consultan la clase que viene, que vamos a seguir profundizando todos estos temas. ¿Está? Bueno, acá decíamos que ya es más o menos lo que habíamos hablado, de que el algoritmo es un primer borrador, luego se tienen que traducir a un lenguaje de programación y del lenguaje de pseudocódigo se pasa a la computadora y se ejecuta mediante un lenguaje de programación. ¿Sí? Bueno, algunas operaciones que debemos o que podemos ocupar son el leer y el escribir. El leer es una entrada de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando coloco yo un leer y el nombre de una variable? Por ejemplo, leer A quiere decir que yo tengo que ingresar un valor X, ¿sí? Uno por teclado, por ejemplo, ingreso el 5, y ese valor se va a almacenar en la variable A, ¿sí? Entonces, si yo tengo leer A y que ingreso el 5 y se almacena ese 5 en A. Ahora, yo tengo escribir A. Lo que me va a mostrar en la pantalla es ese valor que está contenido en la variable A, que sería un 5 en el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Entonces, leer, siempre la computadora espera el ingreso de un dato, la entrada de un dato, ¿sí? Y escribir siempre es la salida, siempre muestra un resultado o muestra un número que está dentro de una variable. ¿Está? El formato básico para realizar un programa en pseudocódigo es acción, nombre de la acción es, por ejemplo, acción promedio es. ¿Está? El ambiente es donde ustedes declaran las variables y las constantes. ¿Está? Por ejemplo, A es una variable. Puedo decir que B es una variable. Y puedo decir que pi es una constante. 3,14, etc. ¿Está? Luego realizo el algoritmo. ¿Sí? Entonces, acá escribo todas las sentencias que hacen funcionar mi algoritmo y luego tengo fin acción. ¿Está? Una pregunta. Cuando uno escribe el pseudocódigo, ¿también se escribe la palabra ambiente o la palabra algoritmo? Sí, O sí, sí, también. sí, sí. Ok. Así, Como esta un título estructura, sería. claro. Sí, sí. Por eso Claro. acá les estoy mostrando cuál sería la forma que nosotros vamos a adaptar para escribir los algoritmos, ¿sí? Siempre es así. Acción, nombre es. Todo lo que está en negrito acá es como se debe escribir, ¿sí? Ok. Muchas gracias. De nada.
Bueno, quería mostrarles acá un ejemplo para que lo analicemos juntos. Bueno, se desea conocer la superficie de un rectángulo, sabiendo que la fórmula para el cálculo es V por H. Solicite la información que necesita. A ver, vamos a escribir juntos con estas instrucciones que vimos recién, ¿sí? Recuerden siempre que tenemos que respetar este formato, ¿sí? Bueno, vamos a poner acción y el nombre que le vamos a dar, que es, elijan uno. Chicos, Cálculo de superficie, por ejemplo. Algo así. sí, tiene que ser una palabra, algo que sea fácil. Superficie, ¿sí? Entonces, Vale. acción superficie es, ¿está? Ambiente. ¿Qué declaramos ahí? Las variables, ¿sí? ¿Cuáles serían las variables ahí? ¿Cuáles serían? B y H. B y H. ¿Sí? Entonces, yo declaro B y declaro H. ¿Está? También por ahí capaz se puede declarar superficie o Muy bien. Esto ya estamos adelantados acá, ¿no? Una variable que se denomine superficie o una variable que se llame R de resultado, ¿sí? Esto ya después de analizar y ver que necesitamos almacenar en algún lugar este cálculo que vamos a hacer de B por H, ¿sí? ¿Está? Entonces todo esto se define en el ambiente, ¿no? Todo esto en el ambiente definimos las variables. ¿Está? Bien. Después, el algoritmo ajá, el algoritmo. que Bueno, sería, tiene que primero solicitar la información, es decir, leer B y leer H o leer B como H, creo que también ponía. bien. Entonces, vamos a poner leer, leer B. Siempre punto y coma, ¿no? Ajá. ¿Sí? Leer B podemos poner acá entre paréntesis, ¿sí? Luego, leer Y H, leer H, punto y coma. punto y coma. Luego, Em, hacer el cálculo sería sub igual B por H. sub Claro. sería la superficie, que es la variable que definimos, donde va a ir el resultado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería B por H. ¿Está bien ahí? Claro, punto y coma. Y ahí, Vamos a poner así para dejar bien claro. Punto y coma, ¿sí? Y luego, para mostrar el resultado, ¿cómo sería? con escribir, escribir sub. Escribir sub. ¿Está? Y ahí escribo fin. Siempre lleva una palabra fin. O fin acción. ¿Está? Bueno, yo lo que quiero que a ustedes les quede bien clarito es esto y esto. ¿Sí? Leer
es cuando ustedes van a ingresar un dato a la computadora, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, darle un escribir también para que aparezca un texto. Pueden escribir, ingrese un valor. ¿Está? Y ese es el texto que les va a aparecer a ustedes en pantalla. Ingrese un valor. Y cuando ingresan ese valor, sea por ejemplo el número 3, ese 3 se va a almacenar en la variable b. ¿Está? Después pueden escribir para ingresar el otro valor, ingrese otro valor. Claro, lo hace más ameno Entonces, para el claro, usuario. exacto, ahí entonces ustedes ingresan primero un valor y va a ser un 3, supónganse, y se va a almacenar en B. Ahora, escribir, ingrese otro valor. Entonces el usuario va a saber qué es lo que tiene que hacer para seguir el programa, ¿sí? Entonces ahí va a ingresar otro valor que se va a almacenar en H, ¿sí? Y luego hacen el cálculo y al escribir esta variable, que es el resultado del producto de B por H, ¿sí? Van a escribir el resultado almacenado en esa cajita que se llama sub. ¿Se entiende o no? ¿Está más o menos claro? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, estamos entonces. Voy a dejar de grabar. Creo que ya hemos terminado por el día de hoy.